Bueno amigos, nos vinimos al Museo de Historia de acá de Mina de Corrales. Vinimos porque ayer estábamos estacionados en el camping y se acercó Guillermo a contarnos un poco de lo que era la historia de antes de acá, del lugar, ¿no? Le comentamos que nos gustaría hacer un video. Guillermo es un hombre que su abuelo y su papá fueron mineros. A pesar de que hoy sábado el museo esté cerrado, él nos dijo que nos iba a venir a abrir para contarnos. Y agradecemos mucho eso, dedicarnos el tiempo a nosotros y bueno, y a ustedes, de lo que es la historia de Mina de Corrales. Porque nosotros no sabíamos, si bien siempre estamos buscando, y nunca imaginamos que íbamos a hacer un par de kilómetros. Vinimos para acá porque nos dijeron que era muy lindo, pero nunca nos contaron lo que había, la fuente de trabajo de acá de hace un montón de años. O sea, que extraen oro, ¿entendés? Las tierras uruguayas. Todo bien. ¿Cómo andás, Guillermo? ¿Cómo pasaste? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, por lo menos. Ahí la placa de cuando cumplió un año fue inaugurado el 9 de noviembre de 2016, aniversario de nuestro pueblo. 9 de noviembre de 1920 se declaró pueblo. Ya existió antes, ¿no? En el siglo XIX ya había una comunidad acá, creada por el trabajo minero, por la mina. Bueno, algo que vos nos contabas es que tu abuelo... Claro, mi bisabuelo vino de la zona de Minas Gerais como carpintero. Mi abuelo, que nació acá, trabajó en las minas también. Mi madre, hasta la edad de 4 o 5 años, vivió allá en San Gregorio. Cuando falleció mi abuela, se vino para acá para vivir con unos familiares. Pero bueno, vamos a ir pasando por acá. Acá tenemos la vista aérea, es nueva, la lista de algunos de los primeros pobladores, acta de la creación del primer gobierno de Minas de Corrales, en el año 1905. Se llamaba Corrales, por el arroyo, por el nombre del arroyo, creó el primer gobierno municipal, se llamó Consejo Auxiliar. Y aquella foto es el original del concurso que se hizo para Centenario de Declaración de Pueblo. El dibujo original, ese es el original. El sello que recorrió el mundo, ¿no es así? La Declaración de Pueblo, ¿no? 1920 representa el minero antiguo que trabajaba de sombrero y de bombacha. Ahora vamos a volver al origen de nuestro pueblo. Acá, hasta aquí, se encontró, es una pequeña parte, pequeñísima parte, de lo que se encontró en las galerías a fines del siglo XX, cuando la empresa brasileña Glendora anunció que se iba a empezar a explotar la minería del oro en Corrales de Nuevo. Limpiaron las galerías de allá de San Gregorio con un imán grande, iluminaron todo, ¿no? Fueron descubriendo lo que había de hierro enterrado en 100 años, ¿no? En más de 100 años. Y esto es una pequeña parte que le tocó a uno de los funcionarios que ayudó. Nos dio cuando se inauguró el museo, nos dio para el museo. Esta piqueta tiene de 1880 y algo. El mango es de aquella época acá. Guillermo, usted cuando dice galerías, serían, ¿qué vendría a ser bien? Las galerías de San Gregorio, parecidas a las que está ahí en el camping. O sea, serían los túneles. Los túneles, como para que hacemos galerías. Claro, que es por donde ellos iban cavando y con estas herramientas iban buscando las vetas. Acá están los durmientes, estaban instalados adentro de los túneles, por donde iban unos carritos para sacar el material para afuera. Y esta es la parte del origen del pueblo, ¿vieron? Un señor brasileño, en 1820, don José Soares, trabajaba en la parte de ganadería, pero venía de la zona de Minas Gerais, de Camaquá, que es una zona minera del Brasil. Conocía de minas, inclusive tenía su batea, para batear en el arroyo y en las cañadas. Vio el paisaje, que era parecido a donde él vivía, y dijo, acá tiene que haber oro. Y salió a catear con su batea. Y encontró pepitas, encontró oro, y encontró en la arena, en 1820. Y ahí la noticia se corrió por el Uruguay, por Argentina, por el Brasil y por Europa también. Vinieron muchos cateadores, de 1820 a 1880 se llenó de cateadores acá. Uno de los que yo conozco el nombre, que era comerciante de acá y que mi familiar lo conoció, fue el señor Vicente Rodríguez, que tenía comercio. Con ese cateador aprendió Don Tito, era español, vino para trabajar en las minas justamente.
y era cateador. Cuando llegó a Francia, vino un ingeniero llamado Clemente Barrial Posada, que había sido designado por empresas de Francia para hacer un estudio geológico y de minería en Argentina, Brasil y Uruguay. Y se encuentró justamente con toda esa novedad. Entonces vuelve a Francia y allá en Francia se forma la primera compañía que se llamó Compañía Francesa de Minas del Uruguay. Bueno, y ahí se vinieron con todo, con los técnicos, y se instalaron en Cunapirú. Y el señor Clemente Barrial Posada, ese ingeniero, fue el que hizo el primer diseño de la represa, que era una represa hidráulica, no era eléctrica, y más pequeña que esta. Trabajó un tiempito con la compañía francesa y se desentendió con ellos. Y se vino para esta zona, porque tenía los derechos de seguir explorando. Y para allá vino un ingeniero francés llamado Victor Lolivier, que fue el que agrandó la represa, la mejoró y la transformó en hidroeléctrica, que es la primera represa hidroeléctrica de América del Sur, 1880. Tenemos ese monumento histórico, así que está declarado monumento histórico del patrimonio mundial. Allí no se puede tocar nada. Está la represa, cuando la gran inundación de 1959 la rompió. Está la instalación de las turbinas. Las turbinas eran 5 turbinas. Hay una que quedó en el medio del arroyo. Después de varios años de gestión con el gobierno, se logró sacarla de allá y está en la entrada del pueblo. Pero después siguió la compañía inglesa, tomó cartas en el asunto y el pueblo se vino para acá. De 1.500 personas vivieron, en 1880 y algo. Y esta parte, acá, con esto, me lo dio el cateador de corrales, el responsable del Museo del Oro, de Hugo Pereira. Y un día me dijo, maestro, vení que después quiero conversar contigo. Y me dio este material, me dio esas piedras, esto es el cuarzo aurífero, aquí está el oro, mira. Ahí está el oro. Ese es el oro. ¿Sí? Él tenía un mortero de hierro de la mina vieja, del molino viejo de allá. Mortero y una mano de hierro. La mano esa que era cosa de madera que golpearon. Entonces ahí con un sistema de palanca instalado en el patio, él salía a catear. Había aprendido con ese señor Vicente Rodríguez. Y juntaba piedras, cuarzo aurífero juntaba. Y lo trituraba así, en ese mortero, ¿verdad? Y apartaba todas las que tenían oro. Desechaba las que no tenían oro. Y la transformaba en este polvo, este cuarzo aurífero molido. Y en estas aranditas, él transformaba en este polvo. Después, en un mortero, un poquito más grande, este mortero, en este tipo de mortero, él fundía y transformaba en una medalla. Durante todo el año juntaba en bolsas de nylon este material. Y yo lo encontré un día lavando el oro. Acampaba en la costa del Arroyo Corrales, de abajo, en el barrio San Gregorio, donde se ensancha el arroyo, es una zona de baño también, de camping. Y ahí con su familia pasaba 10 días a veces lavando, tendría unas 10 bolsas por la mitad de este pozo. ¿Qué hacía? Ponía más o menos 2 recipientes de esto, una lata de esas de polvo en una ollita de hierro de 3 patas, que listo, que tiene la parte curva abajo, ¿no? Ahí ponía una lata de polvo, ponía unos más o menos 100 gramos de mercurio y la ollita agua hasta la mitad. En esa oportunidad, quien trabajaba con él era este señor Ruso, y en un banquito y con un palito de escoba centrifugaba durante 10 minutos más o menos. Ahí iba haciendo así. Como el mercurio es un metal pesado y el oro también es un metal pesado, bajan
y el mercurio atrapa el oro. Bueno, ahí él tiraba el agua, porque el mercurio pesado quedaba en el fondo de la olla, ¿no? Y ahí, ese material que quedaba con el mercurio, él ponía en un lienzo poroso, ponía ese material en ese momento, y el mercurio con el oro ponía así, y con un hilo lo iba cerrando, hasta que, como el mercurio es líquido, salía por los poros y quedaba el oro impuro, ¿no es? Y ahí juntaba en un recipiente todo ese oro impuro. El suplente, él fundía y eliminaba las impurezas y formaba el medallón que ustedes van a ver acá dentro. Los medallones así de oro. Y aquí está la parte de la minería nueva, la de 1996, que cerró en el 2016, 20 años de trabajar. Ese es el producto de las perforaciones, que tiene una línea al medio. ¿Por qué? Porque esta marca en la piedra se llama fractura. Esa línea tiene que dividir la fractura en partes parecidas, porque con un diamante cortan al medio, cortan al medio. Y en estos cajoncitos tienen códigos, ¿vieron? Los cajoncitos tienen códigos. Y tienen, en cada punta del cajoncito tiene un dado de estos, dado de madera, con este código. Y esto es profundidad, 168 metros la perforación. Hubo de más de 300 metros. Acá el avance, ¿cuánto avanzó ese día la perforación? 3 metros. Y no retrocedió nada, porque nos decía él que perforan y como es arena con agua, y entonces a veces no se solidifica, no se prensa y cae un poco. Perforan 5 metros pero pierden 2 o 3, retroceden. Ese día, en ese cajón, la muestra no retrocedió nada. ¿Por qué estas muestras? ¿Por qué estos cajoncitos? Porque iban para Australia las muestras. La mitad, la otra mitad quedaba acá, para los laboratorios de Australia, para ver el porcentaje de oro que tenía esa muestra. Y ahí ya sabían si era rentable o no. Después, como era muy caro mandar a Australia, empezaron a mandar aquí a Minas Gerais, en Camacuá, a 300 kilómetros de acá. Ahí era más barato el transporte. Y más adelante, cuando ellos lograron una buena producción de oro, instalaron el laboratorio acá en Corrales. Porque claro, la mina estuvo mucho tiempo, 8 años más o menos cerrada. Claro. Y ahora... Una empresa brasileña compró los derechos con un consorcio fuerte argentino. No me acuerdo el nombre de la empresa, del consorcio argentino que se asoció con la empresa brasileña. En septiembre firmaron la compra. Así que dentro de un año nuevamente vamos a tener este trabajo de minería de oro en la zona. Wow. Las bolas de hierro y molino, que lo que ustedes vieron acá, mira, cuidado que... Estas bolas hacen lo que hacía Don Tito con el mortero. En aquellos cilindros del molino, tiene bolas de distinto tamaño, y ahí trituran así, pero después trabajan con cianuro, no es con mercurio. Este plastillito de 2004 fue cuando ellos habían alcanzado la producción de 500.000 onzas de oro acá. La compañía francesa sabía que allá se iba a reunir mucha gente, los obreros, las familias, iban a ver niños, iban a ver nacimientos también. Entonces contrató los servicios de un médico que había estudiado en Inglaterra, médico uruguayo que estudió en Inglaterra. Ese médico conoció en Edimburgo a una enfermera de la Corona Real, nada más ni nada menos, y de la Cruz Roja de aquella época, enfermera y partera, y el doctor Francisco Bardi Davison, médico y cirujano, todo instalado acá en Cuñapirú. ¿Por qué? Porque él se vio contratado por la compañía francesa en 1880 y ella quedó en Inglaterra. A los 2 años se bajó de la diligencia, porque en aquella época era el medio de locomoción que había la diligencia, y se casó con el doctor Davison. Y es la Biblia en inglés de Anna Packer, porque la avenida principal se llama Dr. Davison, porque era un médico filántropo. Murió pobre, daba todo lo que tenía para los enfermos, hasta la ropa le daba. Un buzo que le habían tejido de regalo. Un día la señora le preguntó dónde estaba el buzo y él
le había dado a un paciente que era pobre. Tenía un hospital de sangre para atender los heridos de las guerras internas nuestras, de los partidos tradicionales, como hubieron en Argentina también. Claro. Los partidos tradicionales se disputaban el poderío. ¿Qué les cuento del doctor Davison? Porque cuando cerró la mina, 1916, ellos tenían unos recursos y crearon una cooperativa ahí en el camping, donde ustedes están instalados. Ajá. Ahí instalaron un molino chico, y para darle trabajo a los obreros. Y los obreros, con lo que sobraba de las minas y las galerías que habían, ellos iban sacando cuarzo aurífero para tener una ganancia. En agradecimiento, los obreros les regalaron 2 copas de plata. En letra gótica, la D de Davison y la H de Ana. Trabajó ese molino, el molino de Davison que se llamaba, trabajó unos 3, 4 años más o menos, después cerró, no hubo rendimientos. Siempre con el doctor Davison. Esa parte de carabina perteneció a un soldado de la batalla de 1897, allá cerca de Vichadero, en la zona de Cerros Blancos. Allá. Se enfrentaron los partidos tradicionales, murieron varios orientales y muchos heridos. Y llamaron al doctor Davison para que atendiera a los heridos y los trajera para su hospital de sangre. Y trajo varios heridos. Los que estaban en condición de recuperarse viajaron para Montevideo. Y los graves, que eran 7 soldados, se quedaron en el hospital de sangre allá del Ortobán. Murieron los 7. Quedaron sus armas. Claro. Que alguien se llevó las otras, no sabe. Esta arma la tenía un niño que fue criado por la familia Davison. Crió a un niño y a una niña. Y el señor se llamaba Francisco Rodríguez. Estaban en la casa de la familia de don Francisco Rodríguez esa arma y aquellos revólveres. Los 2 revólveres son de don Francisco también, que fue el hijo adoptivo de la familia Davison. Y ese bastón la tenía la familia, la misma familia de don Chico, que es el bastón del doctor Davison. Es un arma, ¿no es así? Esa es la vaina. Claro. Y adentro va el estilete. Esa también forma parte, vieron, de la historia de Mina de Corral. Todo tiene una relación. Claro. Lo que está acá, que no se mueve, eso no se saca, porque cuando vienen las visitas como ustedes, nosotros asociamos, relacionamos todo lo que tiene que ver con la minería y la familia Davison. Claro. Esta población no fue fundada, se creó naturalmente. Eso no tiene una plaza. En toda la población fundada tiene una plaza donde está la jefatura, el juzgado y la iglesia. No, acá no. Se creó naturalmente, se fue poblando. En la década de fines del siglo XIX. El 9 de noviembre de 1920, ley 13.898, declaración del pueblo. En 31 años fue declarada villa, ahora somos villa. Claro. Porque son placas de las instituciones primeras. ¿Tá? Escudo de la escuela, escudo del juzgado 1890, del juzgado de paz, que es a donde está ahora el Museo del Oro, del primer liceo, del liceo en 1955, primer escudo, de la escuela que está acá arriba, 1890, también, de la escuela, acá de UTE, 1936, la placa que estaba frente a UTE, luz que estaba en las columnas de la calle, esto iba adherido a una columna. Acá están los medios de comunicaciones de la villa, también todo de la villa, pero acá es un televisor a batería, una radio a batería, un televisor blanco y negro a batería, después la telefonía, hasta la fibra óptica, tenemos ahora, esta es la fibra óptica. Los celulares, primeros celulares que fueron apareciendo, está la bandera de Corrales, y este escudo también, el escudo de Corrales, que es de un concurso, lo ganó un alumno del liceo. Esta mandolina, que tiene más de 100 años, perteneció a una familia de los primeros pobladores, que estudiaba la señora, 1925. Bueno, las arañas son de la parroquia de 1942. Traían teatro de Europa para la parte de diversión. El teatro funcionaba allá en la estancia donde era la pulpería, el comercio grande que funcionaba en Cuñapiro, y que a fines del siglo XIX. Dicen que estuvo la madre de Carlos Varela, pero no tenemos nada escrito. Claro. ¿La perita es el oro falso que le dije? Es ese mismo. Pero ¿tiene oro ahí o no?
Ah, sí, siempre hay oro, donde hay oro hay pirita. Es lo que me decía el minero. Aquello es carbón mineral. Este negrito carbón mineral. Que se usaba en el horno para fundir el cuarzo. Impresionante cómo... El señor del Museo del Oro tiene una piedra parecida a esa. Tenemos los trofeos de la selección de Corral. Este es el color de la camiseta, vieron, blanco y verde. Es el color de la camiseta de Corral. Baby Fútbol, y aquella es la bandera de la Liga Mayor. Ahí es la bandera de la Comisión Nacional de Baby Fútbol, la estación del Baby Fútbol, con las fichas de los jugadores, cuando se competía. Los reglamentos de Baby Fútbol son estrictos, los papás no pueden gritar, no pueden ofender, no pueden... Si se observa, se los suspende por un año como mínimo y tiene que estar a 200 metros del estadio donde se juega. Wow. Este señor falleció este año, con 90 años, Rubí Duarte. Fue el primer campeón nacional nuestro de hipismo en 80 kilómetros. Salió campeón. Estos todos los reconocimientos que le hicieron. Acá son maquinarias, frente al Club 25, del Juzgado de Paz, de un escritor que vivió en Corrales, esto de la Escuela 4, de las máquinas de contabilidad de la cooperativa, máquinas de contabilidad. Y acá lo de picar carne, de las estancias, de hacer manteca, de una licuadora manual, de hacer ración para las aves, para las gallinas, de moler el grano de café. Y esta bicicleta correspondía a un gran ciclista de acá, llamado, de apellido Pinto también, familiar de los primeros pobladores de aquella mandolina, bueno, nieto de aquella familia. Mira, Peugeot, de marca. Peugeot francesa. Peugeot francesa, 1958. Iba a correr en la Caloi de San Pablo. ¿Y él entrenaba acá? Sí, competía, era albañil. Competía en la Vuelta del Norte, que se decía que Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. La Vuelta del Norte, que pasaba por acá. Porque acá no cualquiera podía andar en bicicleta. Son montañas. Sí, entrenaba acá. Está impecable. Solo cambiarle la gomita, perteneció al hospital. Laboratorio, ¿vieron? Se hacían los análisis acá, bioquímico. Ahora no hay más. Todos los análisis van a Rivera. Vieron de hacer enemas, que ahora no se hace más tampoco. A mí, con mi primera operación, me hicieron un enema. De hernia. La balanza de la cocina, para pesar los ingredientes. Tenemos las pesitas acá. Y esto del servicio odontológico que brindaba la Escuela 4, desde la década de 1960. Esto es primero tenía esta turbina, que era de terror, ¿no? Claro, como ese vendría a ser el torno de ahora el dentista de terror. Ahora, después el señor tuvo esta, que era más sofisticada, que es portátil, que acelera con el pie, que es eléctrica, que lo llevaba era portátil, podía llevar a la casa de la familia cuando no podía, por razón de enfermedad, enchufaban el y lo atendía. Y este es un esterilizador de las piezas, de las herramientas. Es una parte que traje para acá. Este médico, que fue el primer director del liceo, en 1955, el primer director se jubiló y la Comisión Fomento de la Escuela le compró el equipo. Completo, con sillón, con todo. Bueno, esta es una volanta artesanal del papá del que era dueño de la radio, que falleció hace poco también, el señor Andino. Hizo esa volanta y un autito para los gurises. Esa muñeca, la dueña tiene 90 años. Y ese osito lo dejaron los canadienses cuando el encuentro de jóvenes canadienses que se hace en el Uruguay. Vienen 20 jóvenes canadienses y intercambian durante 3 meses con 20 jóvenes uruguayos. Y bueno, se puso una cápsula del tiempo y a los 10 años se abrió y ellos habían dejado el uniforme de una enfermera que hace poquito que murió con también 90 años. Allí está la foto de un familiar de los Davison y esta es la foto del doctor Davison. Allí del doctor Ross, que fue otro médico también bastante filántropo, y del doctor Locas, que fueron 2 médicos destacados en la localidad. La campana del consultorio del doctor Locas, el buzón de la casa del doctor Ross. Cuando estaban cambiando la puerta, eso le pedía al señor. Los tisneros de porcelana que iban en estos bancos acá, ¿bien? Y ahí es donde mojaban la pluma. Con esta acá.
Si ustedes ven, miren, 1946, la letra. Wow. La letra de aquella época. Con esa lapicera, ¿no? Qué increíble. 1946. La voz de la madre. Había de porcelana y de vidrio. Y esta es la tinta. Pero en aquella época se llamaba Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. Esto da para un litro de tinta, que si te cae la ropa no sale más. Ajá. No, hay Claro. que vivir eso. Claro. Esta tinta que está acá, tú le pones un poquito de agua, Sí, estas manchas, sí. y Y ya podés escribir. ya podés. Acá tenemos lápices, son de mi época. Que vienen acá que dice Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. Esto es de una casa famosa de Montevideo que envía artículos por London, París. No sé si había en Argentina, London, París. Mandaban como uno hubo ahora acá. Mandaban los catálogos con el código, los precios. Mira. Y ahí todo, ¿no? De herramientas, de cama, de ropa de cama, banderas, cartuchera, cartucho, todo, herramientas, anteojos, Mira. máquinas de foto, y venía un formulario adentro, ¿vieron? Un formulario que tú llenabas y mandabas por correo. Para hacer la compra. Y pagabas, hacías el giro, Ajá. y mandabas por correo, la compra te mandaba por correo. La red de hilo, voleibol, era el deporte obligatorio de primaria, porque no hay choque. Todas las escuelas tenían que tener una cancha de voleibol. Ahora sí, bueno, Claro. pero en mi época sí. Las carpetas que mandaba primaria, este es José Artigas. Los carnets de calificaciones de primaria, Boletín venía. miren acá de quién es este. Juan Guillermo Silva. Y venía siempre con una frase del primer reformador de la enseñanza, José Pedro Varela, que dicho sea de paso, uno de los que los entusiasmó para importarse por la enseñanza, en un viaje que hizo a Europa, se encontró con Horacio Mann, se dedicaba a la enseñanza, y en Estados Unidos se encontró con Sarmiento, el argentino Sarmiento, que fue presidente, Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, y Sarmiento le dio, como quien dice, un manijazo, Ajá. que si quería hacer algo por su pueblo, que se dedicara a la enseñanza. Y ahí él vino y formó una comisión que se llamó la Comisión Amigos de la Educación Popular, y se hizo la primera reforma, lo nombraron como inspector. La foto de Varela. Está en el billete de eso. Ese es Varela. Esto es el orgullo de la familia. Claro. Cuando llegaba a fin de año, que te entregaban y que llegaba un pariente, un amigo, mirá, el carnet de mi hijo, me ha promovido con tanto. El secante que se usaba para esto. Ajá. Esto es el tintero de escritorio del maestro y de la dirección. Entonces tú escribías 2 renglones y tenías que pasar ese secante. Porque si llegabas a pasar la mano, Se te borroneaba. borroneaba. No, ¿Y claro. qué le pasaban? ¿Cuál era el- Este secante es un papel absorbente. Entonces absorbía La tinta. lo que sobraba, Claro. vendría a ser, y lo otro Claro. Viste, lo ponía así, mira, tenía que tener práctica, no es. No era de poner así. Claro. Acá sí, y después. Claro, porque también se podía llegar a correr. Sí, te afirmabas acá y aquí ya posaba. Para el escritorio. Claro, la maquinita de hacer puntas para lápices de primaria. Estaba en primaria, tenía talleres, ¿no? Claro. Para las carpetas que mandaban también, vieron, siempre con la figura del héroe o de Varela, de nuestro héroe. ¿Eso qué es? ¿Una carpeta? Una carpeta para hojas, ¿vieron? Acá, mira acá. Esta es de escritura. Acá se hacía escritura, ¿vieron? Claro, porque viste que esta lapicera no se escribe de cualquier manera, ¿no? Sino que para arriba va de lomo, vieron que es más fina, y cuando baja apretás y queda ancho, y después para arriba finito, y después para abajo apretás y queda ancho, porque es abierta, ¿no es? ¿Viste? Entonces cuando haces la presión, ella se abre y arriba se cierra. Década de 1960. Por eso que estas lapiceras, la famosa lapicera Fuente, se llama lapicera Fuente porque acá hay un depósito de tinta, ¿no? Esto tú ponías en el tintero, hacías así y recargaba. Y porque duraba varios días. No para uso en el saco, ¿no es? Se usaba
adentro del saco. No se debía prestar, cada uno tiene su trazo. Y si, Todos distintas puntas. O sea, claro, si no se rompe, esto se abre también, ¿viste? Claro, sí, sí. También se abre. Y entonces, porque hay uno que cubre con la izquierda. ¿No te imaginas? Claro. Porque esto se gasta. Y había lapiceras famosas de esta marca, Parker, que tenían plumas de plata y otras tenían plumas de oro. Wow. De empresas y gobernantes y las campanas que se usaban. Vamos, terminó el recreo. Yo salía con esto, ¿no es? Claro. Yo hasta el año 2010 usé la campana. Y tú veías un gurí, un niño trepado en un árbol a 20 metros y él ya sabía que tú estabas allí. Se bajaba inmediatamente. Otro que estaba queriendo pelear. Y se terminaba. Se terminaba el problema, no tenía que ir allá. Por ejemplo, la directora, cuando yo fui a la escuela, usaba la campana también. Yo heredé desde la costumbre. Porque ella, para terminar el recreo o la entrada, ella tocaba 3 campanas. Estaban jugando el fútbol, otro la bolita, otro la mancha, otro los juegos de aquella época. Bien largo. Y ahí todos paraditos en el lugar. ¿Dejaban de hacer lo que estaban haciendo? Sí, sí. Dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Ajá. Bueno, la segunda campana, que era más corta, pasaban las niñas. Y en la tercera campana, un poquito más corta, pasaban los varones. ¿Y usted que es docente? Yo soy maestro, soy jubilado, fui director de esta escuela 25 años. Esto es del comedor de la escuela. ¿Vieron? Esta es de hierro, esto la pone empleada, lo que sufría, mira acá, Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. De hierro, esto tenía que limpiar todos los días, con pulidor o con ceniza. Porque si no se termina oxidando. O sea. Claro, la de alpaca mejoró. Claro. Esto es de la famosa guerra del Golfo, que participó Estados Unidos en Europa, en la zona petrolera, en Arabia. Estados Unidos hizo tanta comida, pensó que la guerra iba a durar muchos años. Sobró horrores de comida, pizza, huevo en polvo, tipo de franfrute, de sopa, todo envasado, y hornitos de energía solar para calentar. Wow. Azúcar impalpable, arroz que no recocinaba, fideo que no recocinaba. Nos sobró tanto que eso mandaron para los países chicos como los nuestros y los países subdesarrollados. O sea, y era todo como donado para las escuelas. Claro, donado, lo que sobró de la guerra del Golfo. Bueno, esto es para imprimir, cuando no había fotocopiadora, ¿no es? Esto se llama estógrafo. Acá se hacía una pasta con cola de pescado, se llamaba, y se derretía con otros ingredientes, con azúcar y otros ingredientes, se compraba en la farmacia, se derretía y cuando enfriaba quedaba como una gelatina. Tú hacías una matriz en un carbónico de este tipo, ¿viste? Catal carbónico, ¿viste? Se está usando, Claro. en una hoja satinada, y ahí ponías arriba acá, durante unos 3 a 4 minutos. Ajá. Entonces la tinta pasaba para la gelatina esa, y ahí tú pasabas las hojas, una copia, otra copia, hasta 30 copias podías sacar. Para una clase era suficiente. Yo trabajé con este es mi estógrafo, este es el mío, que de campaña. Este funciona con una matriz que va acá va la matriz. Ajá. Y esta ya es más sofisticada. Acá va la matriz que es toda perforadita, ya viene hecha, Ajá. con un papel igual a este y un carbónico. Pero había que agujerear, se escribía en una máquina de escribir, Ajá. sin cinta, No perforaba. perforaba. Y había que tener un cuidado de no romper, porque no rompía y se pegaba con otra letra. Bueno, y ahí se ponía, y acá se ponía la tinta, ¿viste? Ajá. Acá, acá. Ahí ponías, venía un pomo como el de pasta de dientes. Sí. Bueno, y ahí ponías, ahí dabas un par de manijazos para que la tinta se parejara. Y ahí ponías la matriz. Y acá las hojas, ¿viste? Y esto, estaba el manija y iba saliendo las hojas acá. Las hojas tenían que ser de este tipo. Este es un trabajo hecho ahí. Porosa. No podía ser satinada. Este es un diarito de la escuela del año 1950 y algo, creo. 58. Ahí está. Tenían libretas de primaria, libretas de deberes para los deberes. La época que hacían deberes, ahora no mandan más. Ahora es todo por WhatsApp. Claro. El decámetro,
Entonces 20 metros, cada cosita tiene 20 centímetros. Ajá. ¿Y eso para qué? Para medir. Decámetro, medida de longitud, para 10 metros. Estaba el metro, ¿ves? El metro Claro, y el decámetro, el primer múltiplo del metro. Ahí están, que son las medidas de capacidad, medidas de masa o de peso y medidas de longitud, la balancita didáctica también. Este es alcohol. Ajá. O sea, es el mismo que aquel grande, pero más alcohol. avanzado, Este más moderno. década de 1970. Acá tiene un depósito de alcohol. Ahí. Acá tiene una franelita, se moja. Acá tiene el gotero. Esta es una cosita agujereada. Ahí tú das bomba acá y cae el alcohol acá. Moja. Y acá pones la matriz y está acá. Entonces se abre acá. Ahí apretas la matriz. Es así, después le pone presión, mira. Una presión, dos presión, cuando empieza a quedar muy claro, cuarta presión. Y ahí, después saca la presión. Y entonces, ahí das, ahí, esto sale la hoja, pone la hoja acá, y ahí sale acá. Esta es la máquina de cine de aquella época, que cada escuela urbana tenía que tener una máquina para pasar las películas educativas. 16 milímetros. Estos bancos que se llaman bancos Varela. ¿De dónde Varela sacó eso? Yo, para mí, no. Un día mirando una película de Far West, de Cowboy, 1860 y algo, eran unos delincuentes que dispararon y se refugiaron en una escuela. Y estaban los alumnos, y sentados en unos bancos igual a esto. Entonces yo digo, cuando Varela fue a Estados Unidos, conoció estos bancos. Cuando sacó como el diseño de ahí. Claro. Bueno, Guillermo, queríamos agradecerte por el momento, Por recibirnos. mostrarnos y contarnos la historia tuya y de tu pueblo, ¿no? De tu lugar. Bueno, sí, porque somos oriundos de acá, de sangre minera, lo llevamos en la genética, como se dice comúnmente, y surgió esta oportunidad de mantener el patrimonio de nuestra localidad con el propósito de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia y que se mantenga viva la memoria de la localidad. Que no muera, no es así, porque va pasando las generaciones nuevas y pueden tener la oportunidad de conocer cuáles fueron los gestores de la comunidad en la cual estamos disfrutando ahora. Así que por lo tanto a ustedes también muchas gracias por divulgar después en las redes sociales lo que sirve para promover el turismo en nuestra villa. Bueno, muchas gracias. Viajemos nuestra vida.